Hermanos, siempre estar alabando al Señor y recordando la obra de Jesucristo, cómo Él intervino en nuestra vida, cómo obró en la cruz, cómo transformó toda nuestra realidad y sobre todo cómo transformó nuestro interior, cómo estábamos alabando y cómo estábamos cantando también. Y justamente una de las cosas que el Señor también transformó es nuestra manera de ver el futuro, nuestra manera de ver las situaciones y ver los problemas. Hay una frase conocida de un rey francés, Luis XV, que por supuesto tenemos un hermano presente, compatriota de él. No me atrevo a intentar decirla en francés, pero en español es: después de mí, el diluvio. Después de mí, el diluvio. Luis XV lo dijo allí por el año 1757. Un año bastante difícil para el rey, porque los reyes también tienen dificultades. Y le habían pasado un montón de cosas malas en ese año. Había perdido una guerra contra los alemanes, una batalla muy importante dentro de una guerra importante que había en Europa. Habían hecho un atentado contra su vida, que él sobrevivió, quedó bien de ese atentado, pero quedó muy deprimido, generalmente quizás un estrés postraumático que le quedó. Y además estaba el tema de la superstición. Luis XV era un hombre muy ilustrado, con mucha cultura, y él era astrónomo también, en forma amateur, y sabía mucho de astronomía, y más o menos en esa época calculaban, no con la precisión que tenemos hoy, de que estaba por pasar de vuelta el cometa Halley, el que nos visita una o dos veces en la vida, más o menos promedio de una persona, depende cómo uno lo agarre, nos puede visitar una o dos veces. Estaba por pasar el cometa Halley de nuevo. Y la superstición de la época era de que cuando pasara este cometa iba a haber un diluvio, porque creían que iba a ser un diluvio o iba a ser el fin del mundo. Y entonces el rey estaba en su corte, con sus cercanos, y un pintor famoso de la época lo estaba pintando, estaba haciendo un cuadro que quedó hasta el día de hoy. Y no había forma que el rey pudiera poner una sonrisa, no lograba conseguirla, no lograba conseguir esa sonrisa. Y era porque había sido un año feo y parecía que se iba a poner peor todavía. Y una persona, en realidad no es de él la frase, es una persona cercana a él, le dijo, no vale la pena que estés así, lo único que vas a conseguir es enfermarte, después de nosotros viene el diluvio, no te preocupes de nada más. Esa fue la frase que le dijeron y después con el tiempo se dice que la dijo él. Y después con el tiempo otros autores lo citaron como una manera en que a veces los nobles piensan las cosas. Pero hoy vamos a comenzar a ver una serie sobre una familia de gente común y de gente sencilla, de la cual sí salieron reyes, y salieron los reyes más importantes de la historia de la humanidad, pero viéndola en sus principios cuando era una familia común y corriente con sus luchas y con sus dificultades. Y vamos a comenzar por uno de sus integrantes, una heroína de la fe, Noemí, que tenía una visión totalmente distinta acerca del futuro y de la realidad de la que tenía Luis XV. Y ella sí pudo ser parienta, abuela, tatarabuela, tenemos que sacar la cuenta, de reyes. Por eso les voy a estar invitando a leer el libro de Ruth, capítulo 1, versos 1 al 14, Ruth 1, del 1 al 14, Ruth 1 del 1 al 14, que dice así: Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec, y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab, y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras,
para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regresen cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo un hijo en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. En este comienzo del libro de Ruth vamos a ver, a través del carácter y de las palabras de Noemí, algunos principios, y a través de las circunstancias, algunos principios acerca de cómo podemos tratar en el Señor cuando golpean las dificultades, cuando golpean las tragedias, cuando golpean las crisis. Parte de la perspectiva del Señor y de la respuesta del Señor y de la manera de poder entender las cosas. No todo lo que tiene para decir la Escritura, pero sí vamos a trabajar sobre lo que está hablando este pasaje. Y por eso quiero que prestes atención a tres cosas que vamos a ver de que están ocurriendo aquí a primera vista en este pasaje que parece tan triste. Primero, que el propio pasaje nos invita a hacer un examen sincero, a ver realmente con los ojos de Dios cuál es la situación y qué es lo que está ocurriendo. En segundo lugar, que nos muestra que es necesario levantarse y marchar en algún momento. Y en tercer lugar, que tenemos que tener una motivación correcta como la que tenía Noemí y que vamos a ver a continuación. La parte del examen sincero es cuando ocurren todas estas dificultades y por lo menos tenemos que ver parte de la realidad de lo que ocurrió, por qué está ocurriendo, qué es lo que ocurrió aquí. Dice así, versículo 1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, bueno, eso ya nos ubica en el tiempo, está entre la conquista de Josué, cuando tomaron la tierra prometida, como Dios les había dicho, y la venida de los reyes, el período de los jueces o de los caudillos. Un ciclo que pasaba así. Israel se sentía cómodo sobre la tierra que Dios le había prometido, se mezclaban con los pueblos paganos, seguían a sus dioses, desatendían al Señor y después venía la crisis, casi siempre con una invasión enemiga, casi siempre con extranjeros que los oprimían. Ellos clamaban al Señor, el Señor les levantaba un juez, un caudillo, que los dirigía, los llevaba a reconciliarse con Dios, a presentar batalla al enemigo y después hacía su tarea de juez justamente, se sentaba y lo que hacía arbitraba y aprovechaba para ministrar con la palabra en forma privada, más o menos pública, para cada una de las situaciones y de los problemas personales que los israelitas les traían a ellos. Y en ese tiempo, que se caracterizaba por una frase que se repite en el libro de Jueces, esto ocurre dentro del libro de Jueces, que es así, aparece una y otra vez. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso lo vamos a ir encontrando a lo largo del libro de Jueces. E insertada está esta historia en el medio de todo eso. Y dice de que un hombre, en la segunda parte del verso 1, de Belén de Judá, Belén que quiere decir casa de pan, y también conocida como Efrata, que quiere decir, después dice frateos más adelante, quiere decir abundancia. Venía de una ciudad que era famosa por la comida, no faltaba comida, y era abundante la que había ahí. Se fue a vivir cuando vino esa hambruna en los campos de Moab. ¿Por qué la hambruna? No sabemos.
Este libro está lleno de incógnitas. No sabemos qué pasó, muchos detalles de la vida personal, por qué habían llegado a esa situación, qué había ocurrido con cada uno de los personajes, no tenemos idea. Pero sí nos da una pista de cómo fueron saliendo y cómo Dios los fue sacando. El hambruna podía ser un juicio de Dios. Levítico 26 decía de que una de las cosas que podía pasar en la tierra prometida es de que si ellos dejaban a Dios, iba a dejar de llover e iban a dejar de tener comida. Podía ser esa una de las causas. Entonces, este hombre decide irse a la tierra de Moab, que una característica que tiene la tierra de Moab, que está del otro lado del río, en Jordania sería, es de que es muy fértil, o por lo menos en esa época era muy fértil, y tenía buenas pasturas, y tenía buenos cultivos, y ellos se van a Moab. Ahora, la decisión de irse a Moab es un poco complicada, porque Moab tenía varias características. Eran parientes de los israelitas, eran descendientes de Lot, pero tenían toda una historia, tristemente desde su propio origen, de inmoralidad y enemistad con Dios y enemistad con Israel, justamente. A Israel le hicieron de todo. Cuando venían subiendo de Egipto, los trataron de maldecir. La maldición no funcionó, los moabitas, ¿no? No funcionó la maldición, entonces los engañaron para que pecaran y ahí sí tuvieron éxito. Después le fueron de tropiezo. Después, en algún momento de la historia, los sometieron todavía. Tuvieron un rey de Moab gobernando sobre Israel. Entonces, Moab era un lugar muy especial. Era tan especial incluso de que aparece, de que Dios tenía una disposición especial para Moab, que ahora la vamos a ver. Los nombres de los personajes, verso 2. Aquel hombre se llamaba Elimelec, Dios es rey, mi Dios es rey. Su mujer se llamaba Noemí, dulce. Y los nombres de los hijos, serían los apodos, Maslón y Kelión, enfermizo y débil, pueden ser dos de las traducciones posibles. Y llegan a los campos de Moab y allí se quedan. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. No sabemos por qué fue lo que pasó, pero Elimelec, que había llevado a su familia hasta Moab, fue el lugar del que nunca volvió. Y quedó ella con sus dos hijos. Verso 4 dice, ellos se casaron con mujeres moabitas. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Ahora, una cosa que llama también la atención es que en Deuteronomio capítulo 23, a lo largo de toda la Escritura hay una serie de disposiciones de la palabra de Dios acerca de los creyentes con quién tienen que formar familia. Pero en particular, para Israel, en el versículo 23, en el capítulo 23 de Deuteronomio, le dice de no dejen entrar por nada del mundo a los moabitas dentro de la congregación de Israel. No lo dejen entrar por nada del mundo. Jamás, ni en 10 generaciones. Los egipcios que los habían oprimido, ellos sí podían entrar en Israel. ¿Qué era entrar en Israel? ¿Llegar solo como inmigrante? Bueno, un poco más que eso. Tenían que renunciar a sus dioses, está totalmente prohibida la idolatría dentro de Israel, aceptar a Jehová, el Dios verdadero, y plegarse completamente al pueblo de Israel. Esa era la forma de recibir al forastero, esa era la forma de recibir. Lo tenían que recibir, pero esas eran las condiciones para que el forastero pudiera entrar. Pero con los moabitas Dios dijo en particular, después de todo lo que habían hecho, Dios mismo le dijo a Israel, no, ellos no van a entrar. Fuerte. Y sin embargo la decisión de esta familia es no solo ir a esta tierra tan complicada, sino formar familia en ese lugar. Los nombres de estas dos mujeres moabitas, una de ellas era Orfa, que querría decir gacela, y la otra se llamaba Ruth, que quizás quisiera decir amiga, pero podría tener otro significado. Y dice, y vive en verso 4, allí unos 10 años de tranquilidad. Bueno, esta señora Noemí perdió a su esposo, pero por lo menos tenía los hijos que le ayudaban, ya tenía sus dos nueras. Y ahí es cuando la cosa se pone todavía peor. En el verso 5 dice, murieron también los dos, Maslón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. En una situación de dolor por la pérdida y en una situación de desamparo. En la época que para una viuda no había ningún tipo de cobertura legal, ni del Estado, ni de ningún tipo. Queda Noemí con el corazón roto, queda sola y queda al borde de la indigencia. Todo eso podía ocurrir en esa época por cómo se daban las cosas. No que Dios había dispuesto para Israel algo particular, sino por la manera en que se daban las cosas. Esa era la situación de Noemí.
¿Qué responsabilidades personales hay aquí? Bueno, no sabemos cuáles son las responsabilidades exactamente que había en ese lugar y no nos invita a la Escritura que nosotros nos pongamos a analizarlo. Pero sí, si justamente el autor del libro dejó esto acá, es porque nos quiere mostrar de que hubo una serie de malas decisiones, más allá de cómo estuvo relacionado con lo que vino después. No es, te pasó esto porque hiciste el otro, no está diciendo eso. Pero hubo una serie de decisiones, nos mudamos a esta tierra profundamente enemiga de Israel y profundamente enemiga de Dios, y después formamos familia con gente de allí todavía, y que definitivamente eso de ninguna manera estaba dentro de la voluntad revelada de Dios, lo que se conoce de Dios. ¿Qué pasó después? No sabemos. Hay algo seguro, y cuidado con lo que vas a escuchar, que vas a decir, qué barbaridad. Seguro fue por el pecado. ¿Cómo por el pecado? No estamos diciendo que necesariamente fue por el pecado de cada uno de estas personas, ni de Elimelec, ni de Noemí. Eso Dios lo sabe, el libro no lo cuenta y nosotros no nos corresponde saberlo. Pero siempre todo el mal, de alguna manera, es causa del pecado. Por lo menos de nuestro primer padre, Adán, justamente, que él pecó siendo cabeza y representante nuestro, y nosotros de él heredamos la culpa. Y esa naturaleza pecaminosa de generación en generación, de Adán hasta acá, la venimos recibiendo cada uno de nosotros. La tierra quedó maldecida y el pecado entró en el mundo. Después, las dificultades que nos pasan pueden venir de muchos lugares. Algunas sí pueden ser consecuencia de decisiones personales, pero otras pueden ser por el pecado de otros, puede ser por las circunstancias de vivir en un mundo caído, justamente. Lo que sí sabemos es que de alguna manera ella estaba sufriendo la consecuencia de algún pecado de alguien. ¿De quién? Nos podemos poner a discutir horas. El libro no lo dice, no nos vamos a poner nosotros a juzgar a estos héroes de la fe, pero esa era la situación. En cualquier situación y dificultad que nosotros tengamos, siempre tengamos una forma bíblica, vas a necesitar de ver las cosas con los ojos de Dios y ver la realidad y reconocer, bueno, esto fue todo lo que ocurrió y a esta situación llegamos. Quizás no tengo todas las respuestas, pero poder llamar las cosas siempre por su nombre. Un ejercicio personal, no para hacérselo al otro, de ninguna manera. Mirá, el hermano tal cosa hizo tal cosa, seguro que algo habrá hecho. No, eso de ninguna manera. Esto es para aplicación personal mía, mía. Voy a decir, Señor, ¿cómo fue que llegamos a esta situación? La voy a ver, la voy a analizar y la voy a llamar por su nombre y voy a tener un examen sincero de la situación. ¿Para qué? ¿Para quedarme ahí? ¿Para maltratarme? ¿Para castigarme? No, sino para ver dónde estoy parado y después poder experimentar, como vamos a ver ahora, cómo Dios me va sacando de esa situación por su misericordia y por su poder. Amén. Ahora, en segundo lugar, fundamental, verso 6. Vamos por la segunda enseñanza, la primera al examen, la segunda, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado su pueblo dándole alimento. Tan sencillo como eso. Ella se levantó y se fue de ahí. Que Dios visita es una cosa que aparece cada tanto, es un tema en el Antiguo Testamento, cuando Dios visita a su pueblo y se acuerda de que estaba bajo presión, bajo necesidad, bajo hambre, y Él por su misericordia se acuerda y se acerca a su pueblo para redimirlo y para rescatarlo. Y ella escucha en Moab de que ahora sí había pan en Israel de vuelta. Entonces se levanta y va. Este es mi lugar, hablando sobre Israel, dice el Salmo 132. Dice Dios, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. Una de las promesas que tiene de Dios sobre la tierra de Israel. Entonces, lo que hace ella, se levanta y vuelve. No se queda ahí. Se levanta y regresa. ¿Qué detalle ese? Dice, allá está la comida, allá está la bendición de Dios, allá está la tierra que Dios eligió. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya está. No se pone ni a criticar ni al marido, que por qué nos trajo a esta tierra, por qué esto, o a los hijos, por qué se casaron así, así. Ya está, lo pasado ya está. Pero vamos a levantarnos y vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a ir a donde está la bendición de Él. Y ella se levanta y marcha. Ahora, un comentarista cristiano
decía de que nuestra sociedad moderna, aquí en Occidente, está bastante influida, aunque no nos damos cuenta, por el budismo. Y uno no ve muchos templos budistas ni muchos budistas practicantes a la vuelta, pero a través de los medios o de las ideas, esas ideas orientales han entrado. ¿Qué es lo que dice el budismo? De forma muy rápida y sin pretender hacer una caricatura. Lo que dice es de que Dios no existe, no hay Dios, y lo que tiene que hacer cada persona es suprimir su deseo y esforzarse suprimiendo su deseo, que es la causa del dolor, para poder ascender y llegar a un estado más elevado. Esa es la propuesta que da el budismo. Como que el deseo es algo malo. Cualquier cosa que uno desee o procure en forma asertiva, para su propio bien, para el propio bien de los demás, eso ya es un deseo. Entonces hay que suprimirlo. Entonces, todas las técnicas para poder anularse, básicamente. Esa idea, comentaba este autor, se ha filtrado en nuestras sociedades de alguna manera y es una idea que se ha hecho bastante popular. Totalmente opuesto a la perspectiva cristiana, totalmente opuesto. Nosotros creemos que hay un Dios y que Él es proveedor y que Él bendice y que es real, hay que buscarlo y es un Dios personal, justamente. Eso de yo suprimo mi deseo es un tema importante de creyente acerca de la vanidad, de los ídolos, es un tema importante para tratar en otro momento. Pero la idea de que cualquier deseo, cualquier anhelo, naturalmente es malo y naturalmente hay que suprimirlo para perfeccionarse uno mismo, cuidado con esa idea que anda suelta, yo la he escuchado, la he visto que está por ahí y no tiene nada de cristiano. Al contrario, los creyentes somos llamados por el Señor a marchar. Por ejemplo, en Oseas 6:1 dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nosotros somos los del pueblo de Dios, los del pueblo de la fe, que nos levantamos y marchamos, porque sabemos que hay un Dios que bendice y que recompensa y que prospera y que sostiene a los suyos. Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Creemos que Dios existe y que recompensa a los que los buscan. Y así entonces, Noemí, que estaba lejos en el tiempo y en la historia del budismo, hace todo lo contrario, hace lo que tiene que hacer un creyente. Se pone de pie y dice, volvamos allá a la tierra de Israel. Y marchan. Y dice que sus nueras, en el verso 6, la quieren acompañar también. ¿Qué suegra, Ruth? ¿Qué clase de suegra sería, no? Para que las nueras automáticamente lo que hacen cuando ella se levanta y dice, sí, vamos contigo. Y van a insistir más. ¿Qué clase de suegra? Única en su tipo. Única no, única en su tiempo, ¿no? Por supuesto que todas las suegras en el Señor presentes aquí y que nos escuchan también están en la misma situación. Y dice, ellos salen, dice verso 7, de vuelta, salió, se pusieron en marcha con lo que podían, con lo que tenían, ella una señora un poquito mayor, y ellos arrancan a caminar unos cuantos kilómetros para volver. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ellas, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Vamos a volver al Señor. Estarían muy apartadas, poco apartadas, no se sabe. Ellos se levantaron y fueron, allá está el Señor, y vamos en fe al encuentro del Señor. Ahora, entonces, la segunda enseñanza es de que cuando golpean las dificultades, un examen sincero y el otro es levantarse e ir a la presencia del Señor. Levantarse e ir a buscar al Señor. Ir a buscar al Señor que tiene todos los recursos del cielo y de la tierra, el cual bendice y el cual obra con poder. Levantarse e ir. En algún momento tenemos que levantarnos, hermanos, y tenemos que marchar para adelante. Tenemos que marchar al encuentro del Señor, a la presencia de Él. Tenemos que marchar de vuelta a la casa de pan, a Belén, como hicieron justamente Noemí y, en principio, sus dos nueras. Y vamos al tercer punto, que es el que más destaca y más tiene que ver con el carácter de Noemí, porque ahora sí la escuchamos hablar y empezamos a conocer un poco más de cómo es ella, y que tiene que ver con tener las motivaciones correctas, aún en medio de la dificultad. Dice el verso 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido, con los que murieron y conmigo. Bueno, qué mujer desprendida. Primero, no las manipula. En esa época, cuando uno se casaba, el suegro, la suegra pasaban a ser los nuevos padres.
porque muchas veces, más si había mucha distancia en el medio, no los volvías a ver de vuelta a tus padres. O muy raro, incluso no estaba muy bien visto que volviera de vuelta, depende de la situación, temas de la cultura y de la época, ¿no? Y las distancias que había. Entonces era la nueva madre de ellos, la suegra era la nueva madre. Y ella, sin embargo, le dice, no, vuelvan ustedes con sus madres. Ella se da cuenta que por la cultura y las costumbres de la época, ella podía decir, bueno, ahora ustedes son mis hijas. Dice, no, ustedes tienen sus mamás. Allá en Moab, en su casa, regresen con ellas, le dice. Es realista. Ella se da cuenta que llevando a estas dos muchachas moabitas y tratando de entrar de vuelta en la tierra de Israel con ellas, probablemente no iban a ser bien recibidas. Por distintas razones, ¿no? Qué importantes las razones correctas. Algunos porque se acordaban de los pasajes de la Biblia que recién mencionamos. Y otros por un tema de racismo nada más. Que iban a decir, no, estos son moabitas, no nos gustan, no los queremos, un tema de enemistad. Pero como sea, sabían de que en general ellas no iban a ser bien recibidas. Y es agradecida, es realista, es desprendida y es agradecida. Que Dios la bendiga, haga misericordia como ustedes la tuvieron con los que murieron. ¿De qué está hablando? No sabemos. Era cuando Elimelec estuvo muy enfermo, fueron tremendas nueras que estaban ahí al pie, a la orden. Puede haber sido también sus respectivos esposos, Mahlón y Kelión, cuando enfermaron, fallecieron, justamente ellas se mantuvieron fieles hasta el último día. Un montón de cosas. Entonces, no se olvida Noemí de eso y ella es agradecida. Muestra un corazón agradecido, es realista, es desprendida, dice, vayan con sus madres verdaderas y les dice también, no me olvido de lo que ustedes hicieron por mí y por mi familia. Les dice eso, pero Dios tenía otros planes. En el verso 9 les dice, y ahí cita el Dios verdadero, ella aclara los puntos, no solo es bondad, también es verdad lo que tiene que mostrar, que el Señor está hablando de Jehová, no está hablando del Dios de Moab, otro no lo vamos a nombrar, no está hablando del Dios de Moab, dice que el Señor les conceda que hayan descanso, les está deseando descanso, paz entero, no solo descanso físico, sino un descanso completo de alma. Y lo que ella entiende mejor, dice, bueno, y cada una en la casa de su marido. Pensando esto, bueno, las mejores chances que tienen ahora muchachas, vuélvanse para Moab y bueno, van a conseguir algún esposo moabita de alguna manera. Ella no les estaba, uno podría decir, qué mala evangelista Noemí. Es difícil determinar eso, qué es lo que estaba pensando Noemí en ese momento. Como sea, la perspectiva de ella era correcta, el matrimonio como institución, en la nación que ocurra, incluso cuando siguen un Dios falso, de alguna manera tiene esa bendición de la providencia de Dios que controla todas las cosas y Dios que hace todas las cosas. Entonces, ella sabía que ellas podían tener bendición de Dios, podían tener lo que se llama gracia común de Dios, esas cosas buenas que Dios hace por el mundo, incluso en aquellos que no lo conocen, ¿no? Hace llover y salir el sol sobre justos o injustos, ¿no? Da lluvias, da cosecha, alegrías al corazón, como le decía Pablo en uno de sus viajes misioneros. Ella les encomienda por lo menos a que tengan la gracia común de Dios y les desea lo mejor. Entonces las besó en el verso 9, les muestra su afecto, entonces es desprendida a ella, no quiere que se queden viudas, no le dice, no, quédense viudas conmigo, no, compartan la miseria con esta pobre anciana, no les desea nada de eso, vayan, hagan sus vidas de nuevo, le dice muchachas, vuelvan de vuelta, vuelvan con sus madres, y bueno, lo que mejor Dios les pueda dar de un nuevo esposo, traten de conseguir, tener hijos, digo, que Dios las ayude, no se queden a compartir las miserias conmigo. Les da un beso, también una muestra de afecto importante, ¿no? Que va cambiando con la cultura, pero siempre ese afecto respetuoso, ese afecto que viene de corazón, qué importante que esté, ¿no? Pablo dice en varias cartas, en Romanos, en Corintios, en Tesalonicenses, que se saluden unos a otros, dice con ósculo, con beso, está diciendo con ósculo santo, dice, está bien, que la manera, más allá de las diferencias culturales y las costumbres, que hay un principio bíblico ahí inamovible que trasciende las épocas, de que siempre el trato sea entre hermanos sea respetuoso, sea afectuoso y sea siempre con gracia, ¿no? En cada una de las palabras, en cada una de las cosas que decimos. Y lloran mucho las tres mujeres abrazadas, viendo que ahora sí esto significaba de que se dan cuenta de todo lo que habían perdido, todo lo que habían compartido y todo lo que se les había ido. Lloran las tres. Y está bien, y hay un lugar para el dolor, justamente, en la vida de los creyentes, en la vida de las personas en general. Tiene que haber un lugar para el duelo, tiene que haber un lugar para el llanto. Corresponde y está bien. Que Noemí llorara también, ¿no? Que
Y algunos no, que representa, que falta de fe, barbaridad. Nada de eso. Hay un lugar para el duelo y tiene que haber un lugar del duelo en la vida de los hijos de Dios. Por algo tenemos el libro de Lamentaciones, dedicado completamente, y varios salmos y varios pasajes de la Biblia que son justamente textos de lamentación o textos de duelo. Pero no quedó por acá. Verso 10. Le dijeron las dos, Ruth y Orfa, no Noemí, sino que ciertamente, de verdad, volveremos contigo a tu pueblo. Algo que Noemí no se esperaba, ya se las imaginaba dándose vuelta y marchando a las dos. Dice, no, vamos a volver contigo a tu pueblo. Y ahí Noemí se pone realista de vuelta. Y no las trata ni de manipular y sobre todo de sobornar. No les promete un mundo, no, vengan conmigo Israel que no saben lo que es aquello. No les dice nada de eso. Sino que les empieza a decir acerca de la realidad. Le dice, ¿por qué quieren ir conmigo? Dice, yo tengo más hijos en mis entrañas, en mi vientre, para que sean sus maridos. ¿De qué estaba hablando ahí en ese momento? Bueno, estaba hablando de una institución que venía desde el tiempo de los patriarcas y que estaba en la ley. Aparece en Génesis 38 y después fue codificado por Dios en la ley en Deuteronomio 25. Se llamaba matrimonio levirato, una disposición particular de Dios para Israel en esa dispensación. Por las dudas, dice, Mariano dijo tal cosa, y después eso es lo que queda en el mensaje. Una dispensación especial es de que cuando enviudaba, si tenía hermanos, una mujer enviudaba, si tenía cuñados, digamos, se sobreentiende que estaban solteros, el siguiente en edad tenía que desposarla para proveerla a ella como viuda, lo que habíamos hablado de la viudez, y también de una manera para mantener el nombre del hermano, porque es importante el tema de la descendencia, para ellos y la línea familiar. Se llamaba matrimonio levirato. Y acá Noemí les está hablando de eso. Quizás los moabitas tenían algo parecido o no sabemos, pero no era un concepto extraño para ellas. Tal vez lo habían escuchado también, ¿no? Se habían casado con dos hombres judíos también, habían tenido un suegro judío, ahora la nuera también, entonces ellas sabían de lo que estaba hablando. Pero dice, pero yo no tengo más hijos. No tengo más hijos para que crezcan y para que sean sus esposos. Dice, también estoy demasiado vieja, verso 12, para tener marido. Y si tuviera esperanza y hoy tuviera un marido y concibiera también, verso 13, ustedes van a esperar a que ellos crezcan, a que ellos sean mayores, para casarse con ellos. Van a esperar una cosa así. Pero no lo dice con un tono irónico y menos un tema tan delicado. Y una cosa muy importante en el verso 13, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Y lo que le está diciendo, no les está compartiendo diciendo, miren que mi problema es más grande que el suyo. Es uno de los errores que podemos hacer. A veces comparamos ventajas y ganancias entre personas. Decimos, pero yo tengo tal cosa, o me compré tal cosa, o Dios me bendijo con esto, más grande que lo que tenés vos. Totalmente inapropiado entre creyentes. Pero ojo que podemos hacer competencia a la inversa, a ver quién es el más sufrido, a ver quién es el más víctima, a ver quién es el que la pasó peor. Dice, no, tu problema no es nada, no sabes lo que me pasó a mí, justamente. Esa es una manera muy errada que podemos tener si queremos alentarnos unos a otros. Más allá de que sea verdad, de que sí, de que objetivamente puede pasar, sí, claro que hay dificultades más grandes que otras, por supuesto. Pero ella lo que les está diciendo no va por ahí, no dice, les dice así, hijas mías, yo estoy tan dolida, que perdí a mi marido y perdí a mis dos hijos, que verlas a ustedes sufriendo, así que pasan los años y que están esperando, me va a añadir más dolor a mí. Yo voy a sufrir por ustedes. No sufran ustedes porque me va a hacer sufrir a mí. Así de grande y de ancho era el corazón de Noemí. Tremendo corazón tenía Noemí. No las manipuló, no les dijo sufran conmigo, no les dijo vengan y tienen que ayudarme que soy una pobre señora mayor, no les dijo nada de eso. Dijo vayan, traten de hacer su vida, que Dios les ayude de la mejor manera posible, no se queden a sufrir aquí. Y les presenta todo eso y remata con una frase tremenda. Dice, porque la mano, verso 13, última parte, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Y acá vemos a Noemí la teóloga también,
pero hablando con mucha precisión, no está hablando equivocada. Dice, pero qué barbaridad, como dice eso Noemí, el dolor, la pobre hermana Noemí. No diga esas cosas, hermana Noemí. Venga, siéntese en el banco que la voy a aconsejar, hermana Noemí, usted no puede. No, tenía razón la hermana Noemí. Dice, ¿cómo tenía razón la hermana Noemí? Por lo mismo que estábamos mencionando al principio. Ella reconocía y sabía de que al tiempo que los hombres somos responsables por las decisiones que tomamos, ella lo reconocía y lo sabía, y que muchas veces las dificultades nos alcanzan y no tenemos la causa, no sabemos por qué, de dónde vino, ni Dios nos manda tampoco a escarbar al fondo a ver qué fue lo que pasó. De todas maneras sabía que Dios era la causa primaria de todas las cosas. Él era la fuente de todas las cosas. Él no tentaba a nadie. Dios no es autor del mal. Dios no es responsable del pecado. Pero de alguna manera no es que las cosas malas pasan porque a Dios se le escapan o porque Dios dice, bueno, yo trato de hacerlo mejor, pero a veces medio bravo este mundo, la gente, yo trato de hacerlo mejor. Un famoso matemático, se hubiera dedicado a la matemática, nada más, Leibniz se llamaba. Hay que sufrirlo a veces en alguna materia del liceo, sobre todo, algún teorema, alguna cosa de él. Y escribió un libro que se llama La Teodicia, quiere decir la defensa de Dios, tratando de explicar, él como cristiano bien intencionado, por qué Dios no tiene la culpa de nada de lo malo que ocurre. Una vergüenza el libro, le erró por todos lados, dijo todo mal, tratando de defender a Dios, lo dejó recontrapegado, después vinieron Rousseau, Voltaire, todos esos se mataban de la risa de lo que puso en ese libro. Erró por tratar de defender a Dios, gravísimo. Esas explicaciones que tratan de dejar bien a Dios. Ella tenía razón, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Las razones de fondo, cómo, bien, por qué, no las conocemos. Pero tenía razón de decir, mirá, detrás de todo esto, las malas decisiones de mi marido, quizás algo con mis hijos, no sé qué fue lo que pasó. Como sea, lo único que llevo a ver claro en medio de todo el dolor es que está la mano de Dios detrás de todo esto. Yo lo veo que está ahí. ¿No me crees todavía? 1 Samuel 2:7. Otra mujer de Dios, otra heroína de la fe, Ana, la esposa del Cana, madre de Samuel. 1 Samuel 2:7. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. ¿Quedan dudas todavía? El profeta Isaías también dijo acerca de que de la mano de Dios viene todo. Isaías 45:7. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, el que hace todo esto. Como Él es el autor y Él es el que está en definitiva detrás de todo, Él también es el que nos puede sacar de ahí en definitiva, aunque no entendamos bien qué fue lo que pasó y cómo ocurrió todo. Salmo 113, 7, 9 dice, Él, hablando de Dios, levanta del polvo al pobre y saca del basurero al necesitado, para hacerlo sentar entre príncipes, entre los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Dios no es el Dios falso, el Dios ausente, el Dios no existente del budismo, pero tampoco es el Dios del éxito. Es el Dios de todo me va a ir bien, todo va a marchar, no en este mundo, no en esta vida. Ese es otro de los dioses falsos. Está el Dios falso del budismo, no, vos tenés que suprimir el deseo, y está el otro Dios falso, el de todo va a marchar de primera. Ninguna de las dos cosas. Vamos a ver todavía por qué. Ella le presenta esto y le dice la verdad. Le canta la justa a las dos nueras. Y ahí cambió la cosa. Ahí en ese momento, verso 14 dice, ellas alzaron sus voces, lloraron otra vez, y ahí Orfa le dio un beso a la suegra. Dijo, suegra, hasta acá llegamos, suegra. Fue un gusto conocerla y que Dios me la bendiga mucho. Se dio media vuelta y se fue. No vamos a hacer leña del árbol caído con Orfa, con la pobre Orfa. No vamos a hacer leña del árbol caído. Simplemente Orfa se encontró con la realidad y dijo, no, me va a costar mucho creer en ese tipo de Dios a mí. Ese Dios no es para mí. Me voy con el mío, el de Moab, que no sé bien qué me promete, pero promete otra cosa mejor. Entonces decimos, bueno, ¿qué Dios es entonces? ¿Cuál es el Dios de la Biblia entonces? No me quedó claro, no es el Dios del budismo, ese que no existe, para empezar, y que uno tiene que suprimir el deseo y así se eleva, dice yo no deseo, me desprendo, me despojo de todo, no es ese. Pero tampoco es el Dios de la prosperidad, no es el Dios de vos sos un campeón, vos tenés un campeón adentro, vas a sacar un campeón de adentro. No es ese Dios tampoco. El Dios de la Biblia, presta atención, es
Es el Dios que gobierna soberanamente sobre este mundo caído y al mismo tiempo trabaja amorosamente para prepararnos para el próximo mundo. Va de vuelta. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el Dios que gobierna soberanamente sobre este mundo caído. Lo controla. Y es el mismo Dios que trabaja y está trabajando amorosamente en tu vida, en las cosas buenas y también en las malas, para prepararte para el mundo que viene, no para este mundo, que él ya lo gobierna, sino para el otro mundo, para el mundo que viene. ¿No? ¿Tenés duda de eso? Vamos al caso de Jesús, Hijo de Dios, Dios encarnado, justamente. Pasaje famoso, Juan capítulo 6, alimentación de los 5.000. Repasamos, hay una multitud de gente, está escuchando la enseñanza de Jesús, se hace tarde, no hay comida, la gente si arranca a caminar para la casa se desmaya. Los discípulos, la gente dice, Jesús, ¿qué le vamos a dar de comer? Le traen un poquito de comida y él hace un milagro y empieza a multiplicar. Va repartiendo y toda la gente come y come y come y come. Se sientan a comer 5.000 hombres nomás, y después estarían con sus familias también. Todos comen. Sobran canastas todavía. Ahí vemos al Dios que gobierna soberanamente sobre este mundo caído. El Dios creador, el Dios que tenía autoridad sobre los panes, sobre los peces, que podía llenar el vientre de la gente. Ahí vemos la bendición de Dios. Ahí Jesucristo se reveló de una manera. Hasta ahí nos acordamos todos. Lo que no nos acordamos mucho que pasó el día siguiente, en el mismo Juan capítulo 6. Jesús y los discípulos se apartan, viajan lejos y la gente los empieza a seguir. Preguntan, ¿están acá? No, salieron para allá, vamos para allá, van para allá. Cuando por fin lo encuentran, medio como que le reprochan, Señor, ¿cómo llegaste hasta acá? Y ahí ellos mismos, la gente, la multitud empieza a jugar con distintas cosas. Agarra y le dice primero, Señor, dice a la orden, ¿qué tarea, qué obra tenemos que hacer nosotros? Se pusieron serviciales primero. Claro, ¿qué estaban pensando? En la comida, querían comer de vuelta. Dice, ¿qué obra tenemos que hacer para hacer la obra de Dios? Y le dice Jesús, la obra que tienen que hacer es que tienen que creer en el Hijo de Dios, justamente. Y como no anduvo la parte servicial, se ponen agresivos. Dicen, bueno, nosotros tuvimos a Moisés y Moisés nos dio pan del cielo durante un montón de años ahí en el desierto. No sé qué, y vos, Jesús, ¿qué obra vas a hacer? Y dice, sus padres comieron ese pan del cielo, el maná, y murieron todos. Pero yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no va a morir jamás. Y uno dice, y ahí se pusieron a cantar un coro. No, ahí se dieron media vuelta y se fueron todos. Dijeron, yo venía por la comida, no venía por la teología. Se dieron media vuelta y se fueron a buscar algún influencer que les gustara en las redes sociales. Se dieron media vuelta y se fueron todos. Esa fue la respuesta. Incluso discípulos que estaban con Jesús. Atención, antes de ese milagro, dijeron, palabra dura es esta. Se dieron media vuelta y se fueron. Quedaron poquitos nomás. Le dice el Señor, ustedes también se van a ir. Y Pedro le dice, no, vos tenés palabra de vida, ¿cómo nos vamos a ir? Ahí vimos la otra cara. Ahí vemos el Jesús de las palabras con que le habló Noemí a sus nueras. Le dice, mirá, esta es la realidad. Y mirá que estamos trabajando para un mundo venidero. Las dos cosas son ciertas a la vez. Dios bendice, Dios multiplica, Dios da, Dios alimenta. Jesús hizo todo tipo de milagros, sanó personas, dio vista a ciegos, palabra a aquellos que no podían hablar. Hizo de todo, pero también era el Dios que llamaba una vida nueva y un nuevo nacimiento. Era el Dios que decía, mire que acá no se va a arreglar, el cambio tiene que estar primeramente, el nuevo nacimiento tiene que estar en ustedes. Podemos decir, bueno, pero eran Noemí, eran Orfa, eran Ruth, habían perdido mucho. Bueno, pero Dios perdió a su hijo, por vos, por mí. Él también perdió a un hijo, pero lo perdió y lo entregó voluntariamente justamente, para que muriera en nuestro lugar, para que pagara por nuestros pecados y para que nos diera una nueva vida en abundante, para invitarnos a marchar hacia Él. Ese hijo que iba a nacer en Belén de Judá y, spoiler, venía de esta familia, viene acá, viene de estas mujeres ese hijo justamente, que es Jesucristo. Así que ese mismo Jesús que nos bendice y que te bendice y que tiene para bendecirte, pero es el mismo que te dice, como le decía a muchos que decían, yo Jesús te voy a seguir a todas partes. Le decía, toma tu cruz y sígueme. Es el mismo Dios, no es ni el Dios del budismo, no, yo no como, yo no marcho Judá, yo no hago esto, ni tampoco es el Dios del éxito y del campeón. Es el Dios verdadero. ¿Qué Dios? Es el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que te llama. Estés en la situación que estés hoy, sea como
Noemí, que estaba por lo menos físicamente apartada. No sabemos mucho de la condición del alma. Acá habla palabras que muestran que Dios estaba obrando en su vida, pero estaba físicamente apartada, o mejor todavía, como veremos la próxima, si Dios quiere, como Ruth, que Ruth no se fue, Ruth se quedó. Ella no conocía, pero quería conocer a ese Dios que hacía todas las cosas, que daba pan a su pueblo, y que de alguna manera, que cuando Noemí le dijo, la mano de este Dios se ha levantado contra mí, ella no le provocó rechazo, no dijo, yo no puedo creer en un Dios así. Todo lo contrario, ella dice, no, yo me quedo. ¿Y cómo se quedó? Lo vamos a ver la próxima. Oramos. Querido Dios, Señor, tú conoces nuestros corazones y nuestras situaciones, cada una de las dificultades, de las luchas, los golpes, dolores, pérdidas, cosas que nos han quedado por el camino, tal vez en algunos casos, Señor, decisiones que hemos tomado, que podemos haber tomado, ir para aquí, ir para allá, pasarnos por alto algún mandamiento tuyo, algo que sabíamos que era tu voluntad, que lo que tú habías mostrado en tu palabra. Y tú conoces también las dificultades que de un modo u otro nos han sobrevenido, las pruebas, las cosas que han pasado en nuestra vida, Señor amado. Si en algo nuestro corazón estamos distanciados con nuestros pies, con nuestra cabeza, nuestro corazón, de ti, de tu presencia, de tu pueblo, del lugar, Señor, donde tú moras, Señor, que justamente en vez de tener esta filosofía extraña de supuestamente negarnos, no tener deseo, no, que tengamos un deseo, sí, de ir a tu presencia, de ir a la casa de pan, de ir a la casa de abundancia, de estar glorificándote, alabándote, estar donde tú estás obrando, donde puedes obrar con todo poder, aún cuando vienen dificultades y escasez, Señor amado. Al mismo tiempo, Señor, reconocemos, Señor, de que no hay ningún soborno, no hay ninguna cosa de por medio, Señor, sino que el premio eres tú, Señor, que tú eres el que crea la aflicción, crea la prueba y también creas la bendición, haces salvación, redimes, rescatas, sanas, restauras y obras con gran poder, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú que eres el Dios verdadero revelado, sí, en Jesucristo, Señor, que te sigamos, Señor. Que no seamos aquellos que cuando aparecen las dificultades y aparece la lista de los problemas, cuando vemos el futuro y lo podemos ver como veía esta mujer, esta sierva tuya, y se dio cuenta de que no había muchas opciones para adelante, no había muchas salidas, no se iba a solucionar ni por este lado, ni por este lado, ni por el otro, pero de todas maneras marchó, y más como Ruth todavía que marchó en fe, Señor. Que como estas mujeres, Señor, abrieron camino delante nuestro, que marchemos, sea por segunda vez o sea por primera vez. Si alguno de los presentes no te conoce, marchemos a tu presencia, Señor, porque sabemos que estar siempre a tu lado, aun cuando no entendamos todo lo que ocurrió, cómo ocurrió o cómo llegamos a esta situación, estar siempre a tu lado, estar siempre en tu presencia va a ser lo mejor. Y te damos la alabanza porque eso lo haces posible a través de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y por su resurrección, a la cual podemos acceder mediante el perdón de pecados y por medio de la fe, Señor, para ser justos y para ser parte de tu pueblo, para no ser llamados un pueblo enemigo, como era Ruth, sino realmente pertenecer a este pueblo de reyes y de sacerdotes para tu gloria y para tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.